Me da miedo cargar un ser pues tan pequeño que se me resbalara. Pero la realidad es que tú como papá, yo no lo sabía, tienes que construir ese vínculo de cero porque pues, el bebé no sabe pues quién eres. Pues también la comunicación no solo es con la pareja, en este caso también con pues, nuestro otro niño, lo involucrábamos en todo lo que íbamos haciendo. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Charlas con Papá, Paternidad sin filtros. Y en este segundo episodio, ya habiendo en el anterior platicado un poquito de las expectativas y las realidades, quiero compartir algo que es un poco más en específico para cuando va a llegar por primera vez el bebé a la casa y cómo es todo este proceso en cómo nos adaptamos cuando ya llega, ¿no? el bebé a casa. Entonces vamos a platicar y relatar los primeros días en casa. Primeramente, y lo primero que yo quería platicar es la mezcla de emociones tan fuertes que uno vive y que en su momento a mí me tocó. Jamás te preparas para esto, y la realidad es que yo nunca había vivido una dualidad entre una alegría tan fuerte pero una ansiedad muy cañona, porque no sabes qué va a hacer, no sabes qué va a pasar. Sobre todo recuerdo yo mucho cuando pues a mi bebé la tenía que bañar. Me da miedo cargar un ser pues tan pequeño que se me resbalara. Te explican toda una técnica en el hospital de cómo hacerlo y la verdad es que a mí me da mucho miedo. Yo no quería ni siquiera cargarla así a ese punto. Entonces, creo que esa mezcla de emociones es algo bastante interesante porque va toda una incertidumbre conforme va pasando el día, cuando despierta, cuando la vas a cambiar, cuando se va a dormir, cuando te vas a trabajar. Y pues la realidad es que están tan pequeños que pues ni siquiera sabes qué va a pasar. Entonces, una de las primeras cosas que a mí me costó mucho fue toda esta mezcla de emociones en cómo adaptarlas a lo que vas viviendo, porque cada día es diferente y sobre todo algo muy bonito es que las empiezas a conocer. O sea, es increíble cómo estando tan pequeños empiezas a conocerlos y vas viendo cómo van reaccionando. Entonces, esa primer parte de la mezcla de las emociones conecta con este segundo punto que es el vínculo que al menos nosotros como papás empezamos a hacer con los bebés. ¿Por qué? Porque es bien sabido, ¿no? Que la mamá, pues a ver, estar ahí después de 9 meses, todo este tiempo formándose, o sea, es un vínculo impresionante que tienen como la mamá. Pero la realidad es que tú como papá, yo no lo sabía, tienes que construir ese vínculo de cero, porque pues, el bebé no sabe pues quién eres. ¿Cómo lo empecé a hacer yo? Ya conforme empecé a agarrar un poquito más de valor, de seguridad, yo bañaba siempre a la bebé. Me involucraba obviamente dándole de comer, no siempre pues la parte de que se le da a pecho, hay muchos bebés que es muy diferente, hay quienes pues dura la lactancia mucho tiempo, en nuestro caso pues fue más o menos 6 meses, pero pues si hizo en las noches, todavía pues tenemos fórmulas del hospital, pues yo me involucraba y yo se los daba. Sobre todo cambiarles el pañal, es algo pues bastante interesante. Un día a mí o sea, de verdad fue una novatada, fue una popó que nunca voy a olvidar, pero la realidad es que entré en crisis porque entre el llanto, entre que no sabía verdaderamente cómo cambiarla, pues la metí al lavabo, o sea, un caos completamente. Pero el hecho es que uno va formando ese vínculo y que va creciendo pues conforme los días van avanzando y conforme el bebé, los niños van creciendo. Entonces es bien divertido, la verdad, pues todo lo que va sucediendo. Y pues yo recuerdo como la mamá solo me veía con cara de, o sea, este güey no tiene ni idea de qué está haciendo. Pero la realidad es que uno lo intenta, uno aprende, uno lee y bueno, premisa del por qué platicar este podcast. Pero entonces creo que algo importante es eso, cómo vas creando el vínculo con tu bebé, porque son diferentes etapas conforme empiezan ellos a desarrollarse, que ese vínculo va cambiando, pero se va fortaleciendo. Y ojo, ya más grande uno se da cuenta que el vínculo no parte del tema económico, sino muchísimo más del tiempo de juego, del estar con ellos, de la interacción, del involucrarse. Yo de alguna manera mi generación, creo que pues hablo mucho hacia lo que me tocó vivir. Mi papá pues es una persona muy trabajadora, pero la realidad es que yo no recuerdo, y es muy real esto, pues que él se haya involucrado, por ejemplo, en prepararme pues lunches para mi
para mi escuela, cosas de ese estilo, ¿no? Yo la verdad es que quiero romper con ese patrón porque ahorita, hoy en día es algo que a mí me gusta hacer y es algo que hago y que he visto que hay gente que le sorprende cómo llegando de trabajar, pues yo me pongo a preparar los lonches de los niños para la escuela. Entonces creo que son esos patrones que vamos rompiendo y sobre todo cuando llegue el bebé a la casa, pues es crear ese vínculo que va a ir cambiando, pero que lo vas haciendo. Luego, 3, y esta parte es bastante interesante, el apoyo mutuo y la comunicación con tu pareja. Hubo una noche que la bebé se despierta a tomar su toma de leche, eran 3 de la mañana, pero le tocaba todavía fórmula. Se mete al baño, su mamá me la deja en brazos, hambrienta, gritando, yo tenía mucho calor, dormía sin playera, y fue algo muy chistoso porque de repente yo pegué un grito, le hablaba a su mamá, ella salió espantada y pues bueno, la bebé incluso tan chiquitos tienen mucha fuerza, pues la realidad es que con su boquita, pues como yo la tenía pegada a mi pecho, pues me mordió el pezón y pues empezó como a succionar y pues evidentemente conmigo no hay nada. Y pues la verdad es que fue algo muy divertido, ella se empezó a reír, pero pues son cosas que uno vive. Entonces pues ya quedé con ella, ¿no? O sea, me fue explicando, me daba mucho miedo a mí darle la leche, porque yo sentía que se ahogaba, es impresionante cómo de verdad, o sea, traen ese reflejo tan chiquitos. Entonces, cosas tan sencillas como esas, hasta, por ejemplo, temas del descanso, ¿no? Yo me tenía que parar y me tocaba a mí atender a la bebé para que ella pudiera, su mamá, descansar, al día siguiente preparar la ropa, preparar pues todos los cambios que requiere. En el capítulo anterior hablaba mucho pues de cómo la pareja se empieza a distanciar, pero entonces ahí la comunicación y la rutina cambia, porque si bien, ¿no? En nuestro caso, bueno, ya había niño en casa, muy en específico, cuando llega un segundo bebé, pues también la comunicación no solo es con la pareja. En este caso también con nuestro otro niño lo involucrábamos en todo lo que íbamos haciendo para que él también pues no viviera a lo mejor o sintiera cierto desplazamiento o un rechazo, y cosas tan sencillas como pásame el pañal o ven, vamos a prepararle la leche a tu hermana, vamos a hacer su pañalera, lo fuimos involucrando y entonces me di cuenta cómo toda la rutina del hogar fue cambiando, porque antes nos despertábamos y atendíamos a uno y antes de eso pues realmente solo éramos ella y yo. Entonces esa comunicación y de alguna manera el apoyo mutuo que nos vamos dando, es bien importante que si bien antes ya habíamos acuerdos, todo cambia, como todo rompe. Yo en su momento dije, bueno, voy a agarrar estos horarios para trabajar. No, la verdad es que con niños eso no existe. O sea, entre cosas que necesitan, pues desafortunadamente accidentes que llegan a pasar y cosas imprevistas que van sucediendo, la comunicación ahí es clave. Entonces, es prepararse para un escenario que no sabemos cómo va a ser, pero que sí es básico y clave, ese apoyo mutuo. Incluso pues a lo mejor hay papás que por la razón que sea, a lo mejor no está la mamá, los apoya en su momento la suegra, su mamá y demás. Es increíble cómo con esa persona que pues, la red de apoyo, como se le dice, está ahí, es una comunicación inmediata. Entonces esa parte es muy importante y muy interesante, el cómo cada uno pues lo va llevando, pero que no podemos dejar de lado. Y luego por último están los retos y cómo superarlos, porque no solo es hacia el cuidado. A mí en especial me daba mucho miedo cuando comía, porque me daba mucho miedo que se ahogara. Pero más aún, cuando los niños están dormidos, es algo que bueno, ahorita ya pues más grande se me ha ido pasando, pero recuerdo que recién nacidos, dormía 10 minutos y me despertaba para que ver que seguían vivos. Empecé a leer cosas de la muerte de cuna, todo lo que pasaba, todas las indicaciones. Me da un miedo porque yo dije, es que ¿qué pasa si me quedo dormido? Nunca de recién nacidos durmieron en la cama junto conmigo porque es bastante peligroso. Nosotros ya dormidos podemos aplastar al bebé y asfixiarlo. Pero por ejemplo ya un poco más grandes que siempre han estado en su espacio, en su cuna, a mí me da mucho miedo eso. ¿Por qué? No lo sé. Son miedos muy diferentes a los que tiene su mamá. Pero a mí en específico me daba muchísimo miedo cuando se iban toda la noche. Entonces hubo noches donde yo no dormía porque me despertaba cada media hora, cada 20 minutos, incluso hasta ni siquiera lograba agarrar el sueño porque decía, es que si se gira, si se ahoga, si se queda boca abajo, y eso que bajo las recomendaciones que no tengan cobijas, juguetes y almohadas que cumplíamos, me daban muchísimo miedo. Incluso nuestro niño mayor, que ya duerme en su cuarto, dije, bueno, peor aún, no lo escuchamos, la bebé como se está con nosotros, pero a él que no lo escuchamos, si se cae, si se levanta, si le da miedo, o sea, son retos que yo creo
creo que cada papá va viviendo de manera diferente, pero bueno, es irlo superando poco a poquito. Otro de los retos que a mí me cuestan trabajo y pues hoy en día lo sigo trabajando, pues es la parte de la alimentación. Conforme van creciendo y sobre todo cuando empiezan la etapa de alimentación complementaria, es decir, cuando ya dejan la leche y empiezan los alimentos un poquito más sólidos, desde papillas y luego la comida más hervida, los trozos y demás, a mí me da un miedo porque yo decía, es que como incluso sin dientes y demás va a comer, se va a ahogar. Entonces cuando a mí me tocaba darle de comer, yo me resistía, yo no quería, me daba genuinamente miedo. Ya más grandes, bueno, es algo muchísimo más sencillo. Y un último reto que a mí me costó mucho trabajo, las medicinas. De verdad, el darle medicinas, yo sufría más que ellos, porque un bebé tan pequeño es bastante complejo el cómo pues, se les da obviamente la medicina que llegan a necesitar. A nosotros en su momento nos tocó incluso nebulizar a la bebé y se siente bastante feo, te da impotencia. El niño más grande me ha tocado incluso correr a urgencias, pero el tema de las medicinas a mí me daba muchísimo miedo por cómo se les tenía que administrar, y eso que es algo tan sencillo como en una jeringa pues está la medicina y pues poco a poquito en la boca, pero yo no me di a la fuerza, y en una ocasión pues teniendo esto fue con mi niño más grande, pues le estaba dando yo la medicina, él estaba sentado, creo que apreté demasiado fuerte, que pues le aventé toda la medicina en la garganta, se me empezó a ahogar, empecé a entrar en crisis, pues bueno, ya estuvo bien, pero pues la mamá obviamente pues fuera de que se molestó, luego se rió, pero a mí en específico eso no me gusta. Y bueno, estas son algunas de las cosas que a mí, retos particulares, me ha tocado. Uno va aprendiendo pues diferentes cuestiones, pero lo más importante, los vas conociendo. Vas conociendo sus miedos, vas conociendo qué les gusta, qué no les gusta. Entonces, si bien cuando llegan estos primeros días, cuando llegue el bebé, todas estas cosas y estos retos van apareciendo. Entonces, recapitulando un poquito, esa mezcla de emociones que uno va a vivir, esas dualidades de miedo, angustia, pero con alegría, pero con felicidad, pero también con frustración, son normales. O sea, yo sentía que algo andaba mal, pero la realidad es que ya leyendo un poco más, es algo normal porque lo vivimos todos los días con los niños. 2, crear ese vínculo con el bebé. Es algo que como papás desde el día 1 tenemos que hacer. No es para menos que en cuanto el bebé nace y los doctores lo reciben, ¿qué es lo primero que hacen? Se lo pegan a la madre, o sea, se lo pegan a la mamá. Bueno, tú como papá tienes que construir ese vínculo, entonces es algo que de verdad tienes que mentalizarte, que tienes que reforzar día con día con día. 3, el apoyo mutuo, la comunicación que tienes que llevar con tu pareja, con la mamá, con tu red de apoyo, para evidentemente pues ir construyendo eso. Y por último, los retos que van sucediendo día a día conforme van creciendo. De hecho, un último reto que no comenté, pero que yo viví, cuando salimos del hospital y cada día que se suben al carro, a mí me da mucho miedo. O sea, me da mucho miedo, no porque incluso no confíe en quién va manejando, sea su mamá, sea un familiar mío o yo mismo, me da mucho miedo pensar que pueda pasar un accidente en esta ciudad que es muy loca por cómo maneja la gente y que incluso yo antes manejaba muy acelerado y hoy en día pues ya soy el señor que pues si la vía es de 60 voy a 40 pensando en eso, en los niños, y me hacen mucha crítica y mucha burla a mis amigos, pero es muy diferente cuando manejas solo, cuando ya atrás traes pues 2 seres, 2 pequeños, tus hijos, cambia completamente. Entonces es un reto que a mí hoy en día me ha costado cuando estoy trabajando, incluso ahorita que estamos platicando, que yo sé que su mamá se está moviendo en el carro con ellos, me da mucho miedo, pero pues es algo con lo que no puedo vivir, no puedo estar pensando eso todo el día. ¿Qué haces? Pues tomar temas de precaución, pues buenas sillas para los carros, que se respeten todas las normas de seguridad, pero al final a lo que voy es los retos y cómo irlos superando poco a poquito. Y esto en todo el contexto desde que llega el bebé. Entonces, yo creo que este tema pues sí va un poco más encasillado a toda la parte nueva de cuando llega un bebé a casa, cuando llega pues este nuevo ser, este nuevo niño, si hay hermanitos, si hay hermanitas o incluso si es el primero, es algo muy bonito y creo que la clave de esto es la paciencia. Es mucha paciencia y es entender que ser papá, pues vuelvo a lo mismo, al menos desde mi opinión, es un tema de decisión, más no haya pues justamente un tema pues de obligación. Entonces, bueno, son los temas que quería compartir el día de hoy. Ya más adelante vienen nuevos capítulos con invitados. Vamos a platicar de temas financieros, temas psicológicos, temas del trabajo, que como papás evidentemente nos pegan, nos mueven. Y pues haciendo nuevamente la invitación a que si les gusta un poquito de lo que estoy compartiendo, de lo que estamos aquí mencionando, lo compartan con otros papás, incluso que escriban de qué más temas pudiésemos hablar para seguir creciendo esta comunidad. Este fue ese segundo capítulo, Charlas con Papá, Paternidad sin filtros. Espero que les guste y compartan.